Oye, ¿cómo te va? Este es el canal Prueba Bíblica. Hoy he preparado 10 preguntas de la Biblia y pondré a prueba tus conocimientos sobre los 12 espías. Prepárate porque estamos por empezar. Pregunta 1. ¿Cuál era el objetivo de los israelitas al partir de Horeb según Deuteronomio 1? A. Regresar a Egipto. B. Llegar a la tierra de los amorreos. C. Llegar a la tierra de Moab. D. Establecerse en Horeb. Respuesta correcta, alternativa, B. Llegar a la tierra de los amorreos. La tierra de los amorreos formaba parte de la tierra prometida, donde los israelitas debían establecerse conforme a la promesa de Dios. Horeb es otro nombre para el monte Sinaí, donde los israelitas recibieron la ley de Dios antes de partir. Pregunta 2. ¿Cuál fue la reacción de Moisés al ver la tierra de Canaán por primera vez? A. Incredulidad. B. Contentamiento. C. Miedo. D. Tristeza. Respuesta correcta, alternativa, B. Contentamiento. Moisés alentó a los israelitas a no temer, recordándoles que Dios estaba con ellos y les daría la tierra. Este momento marca la entrada de los israelitas en la tierra prometida, aunque la falta de fe de los espías pronto pondría esto en riesgo. ¿Aún no estás suscrito al canal Prueba Bíblica? Suscríbete ahora, es rápido. Pregunta 3. ¿Cuántos hombres de cada tribu fueron escogidos para espiar la tierra? A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. Respuesta correcta, alternativa, D. 1. Cada una de las 12 tribus de Israel envió a un representante, sumando un total de 12 espías. Estos hombres fueron seleccionados por sus capacidades y responsabilidad dentro de sus tribus. Pregunta 4. ¿Qué trajeron los espías de la tierra como prueba de su fertilidad? A. Miel. B. Leche. C. Frutos. D. Oro. Respuesta correcta, alternativa, C. Frutos. Los espías trajeron uvas, higos y granadas como prueba de la fertilidad de la tierra. Estos frutos simbolizaban la abundancia y la promesa de una tierra próspera, que sería un hogar para los israelitas. Pregunta 5. ¿Cuál fue el informe inicial de los espías sobre la tierra? A. Tierra estéril. B. Tierra buena que Dios daría. C. Tierra maldita. D. Tierra peligrosa. Respuesta correcta, alternativa, B. Tierra buena que Dios daría. El informe inicial fue positivo, reconociendo la tierra como buena y fértil. Esta declaración contrastaba con el informe negativo que pronto daría la mayoría de los espías. ¿Estás disfrutando la prueba? Dale me gusta y apoya el canal. Pregunta 6. ¿Cómo reaccionó el pueblo al escuchar el informe completo de los espías? A. Confiados. B. Rebeldes y temerosos. C. Indiferentes. D. Felices. Respuesta correcta, alternativa, B. Rebeldes y temerosos. El pueblo comenzó a murmurar contra Dios y Moisés, expresando miedo y desconfianza. Esta actitud de rebeldía y falta de fe llevaría al castigo de Dios, con muchos israelitas sin entrar en la tierra prometida. Pregunta 7.
¿Por qué se enojó el Señor contra los israelitas? A. Por la idolatría. B. Por las murmuraciones. C. Por la incredulidad. D. Por el robo. Respuesta correcta, alternativa, C. Por la incredulidad. La incredulidad del pueblo fue vista como un rechazo directo a las promesas y al poder de Dios. Este fue el principal motivo por el cual la generación de incrédulos no entraría en la tierra prometida. Pregunta 8. ¿Cuál fue el castigo de Dios para esa generación incrédula? A. Esclavitud en Egipto. B. Plaga. C. Muerte en el desierto. D. Exilio en Babilonia. Respuesta correcta, alternativa, C. Muerte en el desierto. Todos los adultos de 20 años o más, excepto Josué y Caleb, morirían en el desierto y no entrarían en la tierra prometida. Este castigo fue dado como resultado de la falta de fe y rebeldía constantes. Pregunta 9. ¿Quiénes serían los únicos adultos de esa generación en entrar en la tierra prometida? A. Moisés y Aarón. B. Nadab y Abiú. C. Josué y Caleb. D. David y Salomón. Respuesta correcta, alternativa, C. Josué y Caleb. Josué y Caleb fueron los únicos espías que dieron un informe positivo y confiaron plenamente en Dios. Fueron recompensados con la entrada en la tierra prometida por su fe y obediencia. Pregunta 10. ¿Cuál fue la consecuencia para Moisés debido a la incredulidad del pueblo? A. Pérdida del liderazgo. B. Imposibilidad de entrar en la tierra prometida. C. Castigo con lepra. D. Muerte inmediata. Respuesta correcta, alternativa, B. Imposibilidad de entrar en la tierra prometida. Moisés tampoco entró en la tierra prometida, en parte por su propia falta de fe en Meriba. A pesar de su fidelidad, solo pudo ver la tierra desde lejos, pasando el liderazgo a Josué. ¿Quieres ver más vídeos como este? Suscríbete ahora al canal Prueba Bíblica, haz clic en el vídeo que te sugiero y comienza una nueva prueba. Dime también cuántas preguntas sobre los 12 espías acertaste. Te espero en el próximo vídeo.